Qué bueno es tenerlos reunidos, aunque separados por la distancia, pero unidos por un Amén. mismo propósito y el mismo mensaje. Amén. Es un honor para mí, para este servidor, compartir con cada uno de ustedes que a la mayoría no los conozco ni de rostro, físicamente no les conozco, pero sé que son mis hermanos. Mi madre nos inculcó que los que nacían de su vientre éramos hermanos, pero mi Señor Jesucristo dice que no. Señor Jesucristo que dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son hijos del reino, son hijos del eterno. Y algún día tendremos la oportunidad, si Dios permite, y lo logramos. Está dura esta batalla, está dura esta recta final, está dura, es terrible. Y es que las tentaciones se convierten más sutiles de pronto. Satanás sabe más por viejo que por diablo. Y ha redoblado sus esfuerzos para abatirnos. Un momento, no desconecté. Un momento, que no desconecté el WhatsApp. Voy a desconectarlo. Bien. Este, Perdón, discúlpenme, yo sé que Dios nos va a hablar y no va a ser por teléfono, sino a través de su palabra. Ah, y, y bueno, en la Biblia solamente menciona a dos grupos. Y Primera de Juan capítulo 3 me encanta ese capítulo, es muy directo, muy preciso. Que los hijos de Dios son los que practican la justicia de Cristo. Los hijos del diablo son los que practican el pecado. En esto se determina quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Am, es impresionante todo lo que está pasando. Es por eso la importancia de este tema, la fundación de la Iglesia Católica. Amo a los católicos, me agradan los católicos. Hay mucha gente muy noble, muy buena, que, bueno, adoran concienzudamente en el error, pero de la manera equivocada, pero son gente buena. Sin embargo, ser bueno no es suficiente. El cielo no está lleno de buenos. El cielo se va a conformar de verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que guardan la ley moral de Dios. Y, y bueno, es importante este tema para que nuestros amados católicos, sobre todo ellos, porque pues son la iglesia más numerosa que dice ser cristiana, la iglesia más numerosa. Y, y de ahí depende, bueno, hay que recordar que las religiones evangélicas fueron fundadas por masones, todas, excepto una, y aunque suena como vanagloria, como presunción, no lo es. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no tuvo ningún fundador humano. Elena G. de White era una jovencita todavía cuando nació este movimiento en 1844. Y ahora la denominan como la cofundadora o la fundadora de la Iglesia Adventista. Eso no es cierto. Esto fue un fenómeno increíble, el cumplimiento profético de Daniel 8:14, la última trompeta, la séptima. Comienza a sonar en 1840. Hay que recordar que si seguimos las trompetas, si seguimos el método historicista, no hay manera de errar en la voluntad, en los planes de Dios, en los planes de Jehová, de los ejércitos celestiales. Y hay que seguir la historia. Y a Dios no le faltó nada. Se encargó de decirnos todo. Lo que Dios tenía que decir ya está escrito en la Biblia. Hay mucha gente que dice,
Bueno, estoy esperando una señal de Dios para que me digas qué decisión voy a tomar sobre si salir de las ciudades o no. Estoy esperando, ¿no? Lo que Dios tenía que decir ya lo dijo. Ok. Y lo que Dios tenía que decir lo dijo a través del espíritu de profecía. Está todo ahí. Entonces las 7 trompetas que son simbólicas, son alarmas, son alertas para que nosotros podamos ponernos en guardia. Las primeras 4 trompetas anunciaron la caída del imperio romano pagano. Alarico, Genserico, Atila y Odoacro. Queda desarticulado el imperio romano, pero eso fue una herida de muerte nada más. Fue el efecto, la causa y efecto de una metamorfosis. La, el surgimiento de un monstruo, de un dragón. Así lo especifica Dios a través de Daniel el profeta. Y, y luego de esas trompetas, mientras Satanás trabajaba con su vicegerente terrenal, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, aquel que se hace pasar como si fuera Dios, se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. Mientras abajo de la mesa abajo de las aguas se estaba moviendo el cuerno pequeño, el papado, pues había vientos, guerras con la quinta trompeta que representa el imperio otomano. Y luego en la sexta, el imperio turco. Su final fue hasta 1540, tiempo en el que, perdón, 1840, perdón, tiempo en el que se da paso a la séptima y última trompeta. Hay algunos predicadores que ubican de forma futurista las trompetas como plagas en el futuro, porque en eventos de los últimos días leyeron un texto sin contexto, donde dice, en aquel día sonará trompeta tras trompeta y copa tras copa serán derramadas en la tierra. He dado este tema anteriormente basado en mensajes selectos, pero desde el original en inglés, y los editores le anexaron la palabra futuro, le anexaron esa palabra futuro, y en inglés no dice futuro, pero sí menciona que esas sonarán esas copas y esas trompetas después del Armagedón. Mientras tanto, lo que está en vísperas de este mundo es que al terminar la séptima trompeta en el encierre de la gracia, comienzan las 7 postreras plagas. En ningún lado menciona de 14 postreras plagas, son 7 postreras plagas, son las que se va a destruir este planeta. Con esas se destruye este planeta. Por lo tanto, estamos viviendo en la séptima trompeta y cuando surge este movimiento milerita, tampoco Guillermo Miller fue el fundador de esta iglesia adventista del séptimo día. Y los adventistas no son un pueblo especial como muchos creen. Tienen un mensaje especial que no lo hemos vivido al 100, que no lo hemos practicado. Es triste porque el poseer esa verdad y no practicarla nos condena más. Así que Dios permitió que en ese cumplimiento profético naciera este movimiento, exacto, un movimiento, no un estancamiento. Dios jamás dijo, siéntense por ahí en un templo, pónganle nombre, díganse ser cristianos y yo ahí los voy a salvar sentados. Háganse viejos ahí, perezcan, que yo los voy a salvar solo con creer. No, no. En ningún momento, en ninguna cita bíblica se cree esto, se dice esto. Donde están 2 o 3 reunidos, ¿ok? En mi nombre, dice el Señor. Ahí los presido, dice el Señor. Y la iglesia no es la catedral, no es el sistema eclesiástico. La iglesia no es la cúspide, no es el salón. Ecles viene del griego grupo.
Nosotros conformamos la iglesia y tiene características que guardan los mandamientos de Dios y poseen la fe de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Una iglesia pura, de corazón puro, de manos limpias. Una iglesia que fue levantada por Dios de la cantera del mundo para proclamar su santo nombre, para portar los oráculos del cielo. Una gran responsabilidad y un descuido fatal que tiene graves consecuencias. Así que no es presunción. El ser adventista tercera, cuarta generación no nos da ningún mérito. El mérito es de Cristo. Ese es el incienso, el aroma agradable, sus méritos por nosotros, ante el Padre. Así que esta iglesia de la fe adventista del séptimo día no tuvo fundador humano. Es la única, sin motivo a equivocarnos, según las sagradas escrituras. Sin embargo, ¿habría apostasía? Siempre ha habido. ¿Dónde inició la primera apostasía, la gran apostasía? En el cielo con Lucifer. Y así fue sucesivamente. Y antes de Noé hubo terribles apostasías. Y después de Noé, Satanás utilizó a Cam, a Cus, a Nimrod. Y hasta el día de hoy la nobleza negra, que son los que dominan el mundo. El ejército de los jesuitas al frente. 13 familias. Las principales son las Rockefeller, los Bilderberg y los Rothschild. Y Satanás está satisfecho con el avance que ha logrado. Y lo único que falta es una ley dominical. Por eso es importante despertar conciencias. Esa es nuestra labor. Y es nuestro propósito. Despertar conciencias. Y yo deseo que este tema no lo desechen, mis amados católicos o los demás evangélicos. Porque no todo el que me dice Señor, así dijo nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo aquel que dice ser cristiano. No todos entrarán al cielo como lo están predicando a través del universalismo. Es tremendo esto, este mensaje es tremendo. Así que vamos a hacer un análisis, cómo es que surge este, esta iglesia. Y bueno, a, a, así de manera rápida, vamos a ver si fue Pedro, como aseguran los católicos, o, o fue el emperador Constantino. Según la historia, determina que fue Constantino. De hecho, vamos a terminar demostrando que Pedro nunca fue a predicar a Roma, que haya sido llevado su cuerpo ahí durante la persecución de Nerón, es otra cosa. Pero eso ya fue con alevosía y ventaja. Muy bien, vamos a la historia. Y partimos a partir, pues, válgame la redundancia, por favor, a partir de la Roma pagana, con los 10 cuernos, que son 10 reinos. Lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice la cita? Daniel 7:24. Esos 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro. No peguemos, no quitemos la mirada de ese otro. Así que antes eran reinos bárbaros. Germanos, vándalos, suevos, sajones, burgundios, érubos, ostrogodos, visigodos, lombardos, francos. Hoy se llaman Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Holanda. Estos son los mismos. Pero tras ellos se levantará ese otro. Vamos a ver quién es ese otro y cuál será mayor que los primeros y derribará 3 reyes. Dios nos da el método y nos comparte también las pruebas, las evidencias. Dice a través del profeta Daniel, mientras yo contemplaba esos reinos, y aquí que otro reino, uno pequeño, el país más pequeño del mundo, el Vaticano, crecía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de sus cuernos anteriores. Aquí que en este cuerno había ojos, como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancias. Era un hombre. De hecho, el número de la bestia es número de hombre. El hombre fue creado en el 6.º día. Así que el protagonista de este símbolo es el papado. El anticristo es el papado, lo dijeron los reformadores. Muchos están esperando que el anticristo se aparezca en Israel a través de un hombre y comienza a dominar al mundo. Esto no es cierto, son fantasías. Dios nos da el método, aquí está.
Esos tres reinos que cayeron eran los vándalos y ostrogodos. Y los ostrogodos caen exactamente poco antes de 538. Sin embargo, también la Biblia nos da la ubicación entre ellos, la época después de ellos y derriba a tres de esos pueblos, en donde fue la antigua Europa. Así que nos da también cuatro características. Una, dice que hablaría palabras contra el Altísimo. En pocas palabras diría que dice que perdona los pecados, que bautiza a los niños, que promueve la Eucaristía, sacrificio semana con semana, domingo con domingo. Cuando Cristo dijo Pablo, a través de la carta a los hebreos, que Cristo había sido sacrificado una vez y para siempre, no tenemos que estar haciendo nada más de sacrificios. Además, perseguiría al pueblo de Dios, eso lo vamos a ir viendo cada una de ellas. Intentará cambiar los tiempos y la ley, ¿por qué no lo logra? Porque se queda en el intento, porque Dios tiene un remanente que no dobla rodilla ante Baal. Además, tendrá poder por 1260 años, tiempo y la mitad del tiempo. Vamos a analizar entonces quién fue el fundador de esta iglesia tan grande, la cristiano-romana. Así como nacieron 1700 años, los domingos como los conocemos, y aquí dice en la historia, empezaron a hacer lo que hoy son la mayoría de los países del mundo, un día de descanso. O sea, ya era. ¿Saben que ya era desde Babilonia? Oh, sí. Desde Babilonia se honraba el día solar, el domingo, a través del ídolo pagano. No le puedo nombrar Dios, porque no hay Dios fuera de Dios, el Dios del cielo. Un ídolo. Muchos dicen dioses paganos. No, señor. Hay que corregir esto. Son ídolos paganos que aparentan una deidad, pero carecen de la esencia de ese concepto. Entonces, desde la Babilonia, a través de Marduk, ya lo vamos a ver. Bueno, adelante un poco, ¿no? En el libro de Daniel menciona que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua para que lo honraran los hebreos. Satanás lo hizo a propósito para los hebreos, porque los demás paganos, de todos modos, honran cualquier cosa, cualquier muñeco, o cualquier día. Entonces, mandó a construir una estatua de oro de 60 codos de alto, más 6 de ancho, y ya llevamos a 66, más 6 instrumentos específicamente nombrados para anunciar música de adoración. Y ahí tenemos el 666, plasmado ahí simbólicamente. Y así fue también en Medo-Persia, en Grecia, en Roma. Todo Satanás, como aborrece el sábado. Y saben, Satanás puede hacer milagros, hacer descender fuego del cielo, puede imitar el Espíritu Santo. ¿O sí? Seguro que sí. Además, predica con un así dice Jehová. ¿No se lo dijo a Jesús en el monte de la tentación? Ándale, aviéntate de cabeza. ¿No dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece? Escrito está. ¿Te gusta el escrito está? Dice, te doy un escrito está. Satanás puede sanar a los que le enferman. Pero hay una cosa que Satanás no puede. Y bueno, hay muchas cosas que no puede hacer, como detener el tiempo, confundir a los astros, hacerlos caer y no. Pero me refiero acerca de su voluntad. No puede guardar el sábado, no puede. Y eso nos permite a nosotros identificar el error y el enemigo. ¿Cómo inició el cristianismo romano? Bien, fíjense que todo es extraído de Google, de un diccionario que no le confío mucho, pero sin embargo lo pongo en la balanza de una así dice Jehová, ¿verdad? Porque Wikipedia pertenece a los jesuitas. Sin embargo, podemos tomar cierta información de ellos, aunque nos vamos a encontrar, los que seguimos estas profecías al pie, de cerca, perdón, nos damos cuenta que de pronto hay conceptos manipulados y contextos forzados. Ahora bien,
El emperador Constantino, dice, el Grande se convirtió al cristianismo, siendo un acontecimiento fundamental que transformó la relación del cristianismo con el Imperio Romano, sentó las bases para su predominio posterior. Y miren, vamos a resumir. Estaba dividida Roma, Oriente contra Occidente. Constantino iba a pelear contra Magencio para determinar quién era el César. Clamó al dios Marte de la guerra y también clamó a Mitra, al dios solar. Tuvo una visión muy parecida a la de Pablo. Un sol resplandeciente con una nube en forma de cruz lo deslumbró. Muy parecida a la de Pablo. Pues Satanás no copia nada que no sea verdadero. Finalmente, un vidente le describe, le interpreta que bajo ese símbolo vencería. Él entiende que se tiene que hacer cristiano, pero su conversión fue solamente una falacia, fue nada más una, una actuación. Y manda a que todo su ejército, su imperio se convierta al cristianismo, pero era un cristianismo mezclado, una mixtura de paganismo con cristianismo. Ya los cristianos estaban cansados de persecuciones, así que aceptaron ya lo que les ofreció el emperador. Esos cristianos se conformaron diciendo que, bueno, a lo mejor ya Dios lo convirtió como convirtió a Saulo de Tarso, que perseguía también a los cristianos. Pero, pero eso fue su interpretación. Mas nunca en la Biblia se menciona que ese es el método de Dios para convertir a alguien. Y Pablo no se convirtió en ese momento. Pablo fue convencido ante el testimonio de Esteban en el Sanedrín. El testimonio de Esteban fue el que le movió el tapete espiritual a Pablo, a Saulo. Ya cuando se encuentra el encuentro que tiene con Cristo, él entonces es convertido, pero Constantino no pasó por ese proceso. Así que vamos a ver los concilios que fueron para ir reformando y conformando, forzando un camino doctrinal al cristianismo romano. Entonces vamos a ir viendo todas esas etapas de los concilios, sobre todo el de Nicea, miren lo que dice aquí. Constantino impulsó este concilio ecuménico para unificar la doctrina cristiana y condenar herejías como el arrianismo. ¿Quién es el poder civil para determinar lo espiritual, lo que es bíblico? No tiene ninguna autoridad el poder civil. En asuntos de conciencia no debe haber mayoría ni en un senado, ni en el poder civil. Dios respeta el libre albedrío. Y aquí un emperador, un poder civil, ahora comienza a dominar las conciencias. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Y no le dijeron también que él era el nuevo Constantino. Exacto. Porque ahora él está determinando que 31 iglesias cristianas son las únicas que van a ser aprobadas, entre ellos los adventistas nominales. Porque en 1957 cambiaron su posición doctrinal. Satanás los preparó muy bien a los jesuitas para hacer esto. Y en 1957, la iglesia adventista del séptimo día corporativa se unió al ecumenismo para no ser llamada secta. Tanto les molestaba como les llamaban. Pero todo fue planeado, todo fue planeado. Los que participaron en esa transición, en esa apostasía omega, fueron preparados desde abajo para que todo saliera bien. Y renunciaron al lugar santísimo, renunciaron al espíritu de profecía, renunciaron al sábado como el sello del Dios vivo y renunciaron a la naturaleza de Cristo. Terrible. Apostasía. Los prepararon para ser una de las 31 iglesias cristianas que van a ser permitidas en los Estados Unidos de América. Y por ende, en todo el mundo. Y el adventista logró entrar en ese grupo
de Babilonia. ¿Se acuerdan? Se prostituye, Dios le reclama, está en el conflicto de los siglos. Juicio investigador. Dios le reclama a su iglesia por haberse prostituido, que va sobre amantes, ídolos. Hay un tema impresionante, hermoso acerca de esto, sobre el juicio investigador. Es, la apostasía es profética, pero no pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con esa apostasía, no estamos de acuerdo con la nueva doctrina pagana, pagano-cristiana que se ha infiltrado en la iglesia corporativa adventista. Sin embargo, sabemos que como no pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo, tenemos que seguir a Cristo. Lean primeros escritos, el capítulo de fin de los 2300. Hay dos grupos. Y entre esos dos grupos se determina los que están siguiendo a Satanás, que pudo imitar el Espíritu Santo, y los que siguen a Cristo en el lugar santísimo mediante su fe y obras. Ok, avancemos. O más rápido. Sin embargo, el 7 de marzo del año 321, Constantino determina que el domingo es declarable el día oficial de descanso, obligatorio en el Imperio Romano, prohibiendo trabajos, negocios, permitiendo trabajos agrícolas. El sol invictus. Ok, esta es la primera ley dominical. O sea, si yo fuera católico o evangélico de otra religión que no guarda el sábado, el Dios vivo, con esto me podría investigar. Con esto me bastaría a mí para poder investigar. Miren, el hecho de desconocer las leyes no te exime de un castigo. Y eso lo determina también el poder civil. Y lo determina Jehová de los ejércitos. El hecho de desconocer sus leyes no te exime de un castigo. La ignorancia voluntaria puede destruir el alma. Y aquí está la primera ley dominical para aquellos que no creen que ya está en camino una ley dominical en los Estados Unidos. Este decreto consolidó el domingo como el día de reposo del calendario romano, un proceso que fue completado de emperadores posteriores como Teodosio I, quien lo renombró Dies Dominicus, Día del Señor. Cuando Isaías 58:13 declara que el sábado semanal es el día del Señor, no el domingo. Ok, en el 321 se prohibía la administración de justicia y trabajos manuales, o sea, cualquier tipo de trabajo, excepto los de la cosecha y la siembra. Ah, y en el Levíticos no menciona que el pueblo hebreo tenía que, este, el sábado lo podrían violar cierto grupo de personas. No, ¿se dan cuenta la trampa? Aquí está. En, Constantino impulsó a la Iglesia Católica a través del Edicto de Milán 313, que concedió libertad religiosa. Momento, aquí es donde les digo, vamos a corregir esto. No concedió libertad religiosa, concedió, ¿cómo le pueden llamar? Cierta tolerancia. Porque si tú violabas el domingo, te ibas al circo romano a alimentar a los leones. O sea, no es libertad, no fue libertad, en ningún momento fue libertad. ¿Por qué? Se está imponiendo un fascismo, se está imponiendo un uh, comunismo. De hecho, la ley dominical es el método comunista para someter a las masas sociales. Porque esto vino a promover las persecuciones. Entonces, ¿cuál libertad? Libertad física y la libertad moral, que es lo más importante. Es lo que pasó en México, así nos engañaron aquí, en las guerras de independencia. Exactamente, en el siglo XVII, XVIII. Se nos enseñó en las escuelas, en la educación pública, que dos sacerdotes jesuitas, Hidalgo y Morelos, padres de la libertad, impusieron en la Constitución sentimientos de la nación, el segundo artículo que establece que la Iglesia Católica es la única sin tolerancia a ninguna otra. Entonces, ¿cuál libertad? La física. Me importa más la de conciencia, porque es el mayor don que Dios nos dio. El raciocinio, la convicción moral. Ahora miren, ¿qué es una ley dominical?
leyes azules, búsquenlas bajo Blue Laws en inglés, leyes azules también conocidas como leyes dominicales, leyes comerciales dominicales, leyes de cierre dominical, son leyes que restringen o prohíben ciertas actividades en días específicos. Entonces, ¿cuál libertad? Están sometidos, amenazados con primero que sus negocios sean confiscados y que vayan a la cárcel. Entonces, ¿cuál libertad? Se dan cuenta del engaño. El apóstol Pedro nunca visitó Roma. Ellos dicen y perjuran, y juran y perjuran, que Pedro es el fundador de la iglesia católica apostólica romana y que el Papa es el sucesor de Pedro. Eso es una mentira, muy bien planeado. Primero que nada, ¿por qué Jesucristo habría de nombrar a Pedro si lo negó 3 veces? Entre los discípulos resultó ser débil, fallaba su fe, se hundió cuando en el mar de Galilea caminaba sobre las aguas, quería hacerlo como Jesús, pero al perder de vista a Cristo se hundió. ¿Por qué habría de nombrar a Pedro como fundador de la Iglesia Católica? Cuando la piedra angular fue Jesús, mismo Pedro lo anuncia, que Jesús es la piedra angular que fue rechazada por su pueblo. Cuando Cristo lo llamó Petros, significa piedrecita. Petras es rocallosa gigante, pero le llamó como varón, Petros. Y dice Jesús, y se nombra a sí mismo, y dice, y sobre esta piedra, tocando su pecho Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y ahí Satanás aprovechó, como nosotros no estamos viéndola, no estuvimos presentes ahí. Entonces saca de contexto esas palabras. El Papa dice ser infalible. Pedro era falible, incluso Pablo lo vino a corregir. Pedro, tú con los gentiles te comportas como gentil y con los judíos como judío. Vamos a confundir a la gente. Fue corregido por... Sí, no era infalible. ¿Y de dónde saca el Papa entonces que es infalible? Vamos a ver si Pedro visitó Roma, porque además aquí hay citas donde confirman que Pedro predicó, estuvo en vida en Roma. Y déjenme decirle esto, no, estos que voy a nombrar ahorita, no mencionan ninguna cita bíblica, solamente son suposiciones. Gallo, siglo segundo, un diácono que escribió sobre la presencia de Pedro en Roma y su martirio. Ignacio de Antioquía, 110 después de Cristo, menciona a Pedro y Pablo en Roma. Ireneo, siglo II, afirma que Pedro y Pablo establecieron la organización la Iglesia de Roma. Lactancio, siglo IV, relata la muerte de Pedro en Roma a manos de Nerón. Eusebio, siglo IV, escribió sobre el martirio de Pedro en Roma, su historia eclesiástica. En 1965, fíjense, ya en el siglo XX, se encontró una tumba bajo el altar de la Basílica de San Pedro, como le llaman, con restos humanos. Y una descripción de algunos interpretan con su nombre, pero interpretan algunos, o sea, no hay confirmación. Y el hecho de que hayan llevado su cadáver para allá es otra cosa. O que hayan llevado y lo hayan sacrificado allá también. En Primera de Pedro se menciona que la iglesia que está en Babilonia escogida, igual que ustedes, les envía saludos. La interpretación tradicional católica es que Babilonia era un código para Roma en ese entonces. Ahora bien, aquí miren, eh, bueno, vamos a avanzar en cuanto a esto que acabo de mencionar. La Biblia dice que Pedro fue a Roma, no de manera explícita. En el Nuevo Testamento no hay ningún texto que diga claramente que Pedro estuvo en Roma. El pasaje que más se usa, primera de Pedro 5:13, donde menciona a Babilonia, la tradición católica interpreta a Babilonia como un nombre simbólico para Roma. Otros cristianos entienden que no prueba que Pedro estuviera en Roma, porque la Biblia no lo confirma directamente. Elena de White no se afirma que Pedro haya ido a Roma, ni que haya sido obispo o mártir. Su tratamiento enfatiza a Pablo en Roma y explica el surgimiento del papado como un proceso histórico político posterior y no apostólico. En Hechos de los Apóstoles, 1911,
En los capítulos dedicados al cautiverio de Pablo en Roma, no se menciona a Pedro en absoluto. En el conflicto de los siglos, el origen del papado se describe como un desarrollo gradual del obispado romano, sin vincularlo a Pedro en una sucesión apostólica. En el deseo de todas las gentes, el comentario Mateo 16, Elena de White afirma que Cristo no confirió a Pedro autoridad sobre sus hermanos ni una primicia institucional, ni una primacía institucional, como afirman acerca de Babilonia. Elena de White nunca identifica explícitamente Babilonia con Roma para sostener una presencia de Pedro en la ciudad. J. N. Andrews sostuvo que no existe evidencia bíblica de que Pedro haya visitado Roma. Elias Smith afirmó que la pretensión de Pedro fue obispo de Roma descansa en la tradición y no en la escritura. James White destacó que Pablo escribe la epístola a los romanos y saluda a numerosos creyentes sin mencionar a Pedro. A.T. Jones explicó que el papado surge del imperio romano y no del apóstol Pedro, negando una continuidad apostólica directa. Entonces, ¿cómo se impuso la doctrina cristiana católica? Bien, vamos entonces concilio por concilio. Y en el primer concilio de Nicea, chequen bien este dato. 325 después de Cristo en la ciudad de Nicea, Turquía. Por eso el Papa León XIV tuvo que ir en su primer viaje a Turquía para retomar la estafeta y continuar con esta tradición de doctrina errónea. Convocó al emperador Constantino para resolver la herejía arriana y definir la doctrina de Cristo. ¿Ok? El emperador Constantino primero reunió a los obispos del imperio para combatir el arrianismo que afirmaba que Cristo era inferior a Dios Padre. Y además, el arrianismo negaba que había tres dioses y que el Espíritu Santo fuera Dios. Su resultado, se decretó que el Hijo es consustancial con el Padre, es decir, la misma sustancia divina. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En esa parte, sí. Se redactó el credo niceno, una declaración fundamental a la fe cristiana. Se estableció un método para calcular la fecha de Pascua, pero eso fue ya arreglado por ellos. Sentó las bases de la cristología y la organización de la iglesia, siendo un evento crucial aceptado por católicos y ortodoxos. Bien, y en el concilio de Tesalónica 380 después de Cristo, fue decreto del emperador romano Teodosio I que convirtió al cristianismo niceno en la religión oficial del imperio romano. ¿Cuáles fueron los puntos a tratar? Estableció el cristianismo niceno como la religión oficial del imperio romano. Exigía que todos los ciudadanos profesaran la fe de los obispos de Roma y Alejandría, defendían basada en la creencia de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, la Trinidad, tres dioses en uno. Calificó otras ramas de cristianismo y a las religiones no cristianas como herejías y prohibía su práctica. Entonces, ¿cuál libertad? ¿Se dan cuenta? Calificó otras, estableció que los seguidores de creencias no aceptadas sufrirían la venganza divina, pero a través del ejército romano. Serían castigados por la autoridad imperial. ¿Y quién le dio autoridad a los mortales para hacer la justicia divina? ¿Ok? A diferencia del edicto de Milán Constantino, que solo otorgó tolerancia religiosa, ¿qué les dije? Tolerancia, no libertad, y prohibió la persecución de cristianos, el edicto de Tesalónica hizo el cristianismo la única religión permitida. Pero ¿quién la determinó? El poder civil. Ahora, aquí es donde se dice en el edicto de Tesalónica que Constantino en 313 acaba con la persecución de los cristianos y les permite tolerancia religiosa y dice, y la libertad de culto para cristianos. A ver, tolerancia religiosa y cuando dice la libertad de culto para los cristianos, han oído esa frase, la libertad religiosa que está promoviendo el papado. Es una libertad condicional, es la libertad que tiene el papado para obligar a todo el mundo cristiano a someterse a su interpretación doctrinal. Y esto va en serio, ¿eh? Esto va en serio, va fuerte. Porque se vuelve a retomar la estafeta.
a reiniciar otra vez a partir de Turquía, a partir de estos concilios. Y esto lo está declarando León XIV. Concilio de Constantinopla 381. ¿De qué trata? Bueno, es un concilio ecuménico. Fue convocado por el emperador Teodosio para reafirmar la fe nicea, condenar herejías como el arrianismo, macedonianismo y definir la divinidad del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo es Dios, resultando en el credo niceno Constantino. Entonces, ¿quién fue el que inició que Cristo, el Espíritu Santo es Dios? Roma. Y muchos adventistas dicen, no, bueno, no le llamamos Trinidad, pero son tres dioses. Bueno, por fin, no le llamamos Trinidad, dice, pero es deidad. Bueno, pero sigues creyendo en tres dioses. Sí, pues la Biblia no habla de un tercer trono, ni de un tercer cuerpo. De hecho, en el juicio investigador, cuando, a ver, Daniel 7, 20, 24, 25, perdón, 9 y 10, perdón, este, habla del anciano de días y ¿quién llega? Jesús. Los libros se abrieron, ¿verdad? ¿Y dónde está el cuerpo del Espíritu Santo? No aparece por ningún lado. Entonces, cuando Esteban da su declaración, cuando le preguntan qué es lo que miras, cuando estaba fijamente observando hacia arriba, y se vio al Padre y vio al Hijo, pero jamás vio el tercer trono. En las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, da la bienvenida saludando a través de la bendición del Padre y del Hijo, nada más. Y en la despedida también. Es más, sin ir tan lejos, si el fundamento de nuestra fe es Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, el santuario, recuerden que en el lugar santo que aparece el candelabro que representa el Espíritu de Dios a través de 7 etapas, 7 iglesias, está el altar del incensario, que son los méritos de Cristo, las oraciones, a través de los méritos de Cristo. Y entonces, ¿qué tenemos? El altar de los panes sin levadura, el altar de la proposición, es decir, 6 panes por el Padre, 6 por el Hijo, pero no es otros 6, ni otros 3, ni solamente son 2. Y en la creación, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la... ¿Por qué el Espíritu no podía construir? Porque esperaba salir del Padre y convocó al Hijo, y entonces dijo, hagamos, plural, a partir de 2. Es tremendo esto, pero no es herejía. Me estoy basando con la pura Biblia sin tocar el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es muy claro. Los pioneros de este movimiento no eran trinitarios. Creían y creemos que Cristo es engendrado por el Padre, pero como fue engendrada Eva de Adán, de una manera similar, pero que el hecho de que ser el Hijo no es que tenga un principio. Han sido desde la eternidad que no podemos comprender. Y el Hijo es semejante al Padre. Y por eso dijo, mi Padre y yo, uno somos, pero uno en propósitos, uno en proyectos, uno en planes, uno en carácter. A eso se refiere uno. Y cuando dice que enviará otro consolador, no se decide, no decide o no significa que otro diferente, sino otro del mismo. Si me están regalando 3 libros, el deseado, el conflicto y camino a Cristo, y yo digo, me dan un conflicto y yo digo, quiero otro diferente. No, otro del mismo. Otro no significa diferente, significa continuidad de lo mismo. Y esto va a desatar la persecución porque no se puede ser ecuménico sin ser trinitario. No se puede. Y los únicos que van a ser aceptados dentro del ecumenismo son 31 religiones pseudo-cristianas con interpretación bíblica humana. Tremendo. Es más, esto es lo que va a desatar la persecución otra vez.
el negar que el Espíritu Santo sea un Dios. No hay un cuerpo, no tiene un cuerpo diferente. Cuando le pidieron a Jesús los discípulos, danos de tu Espíritu, Jesús sopló el Espíritu Santo. Es decir, proviene del Padre y manifestado a través de Cristo. Es la presencia de Cristo, la personalidad de Cristo mismo. Es eterno, es coeterno como el Padre. Es la misma sustancia. Pero miren cómo en uno de los concilios declaran primero que Jesús tenía dos naturalezas. Claro, pero después la fueron cambiando. Fueron poco a poco cambiando. Así que el concilio de Nicea incluye la información acerca de la divinidad del Espíritu Santo, es decir, que es un Dios individual, describiéndolo como Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y que es alabado y glorificado junto al Padre y al Hijo. Revisen historia de la redención y la verdad acerca de los ángeles, del Espíritu de profecía. Solo menciona al Padre y al Hijo en la creación, en el plan de redención, en el plan de salvación, en el plan de glorificación. ¿Está claro? No había tres en el plan de redención, reunidos. No, había dos. Hay que tocar más este tema, comprometidos, para no confundir. Pero ya lo aclararemos. Ese no es el tema, pero sí necesito ampliarme un poco más a esto. Por lo menos para inquietar tu mente, por lo menos para despertarte el interés de investigar, de despertar tu conciencia. Si Dios tú permites que Jehová, a través de su Espíritu Santo, despierte tu conciencia, Él te va a dar la sabiduría. Porque la conciencia, la ignorancia voluntaria mata, destruye el alma también. Nos somete a comunismo. Miren, se condenaron formalmente el arrianismo macedoniano que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Oh, pero dicen que gime, que intercede. Yo no creo que haya dos intercesores. Es Cristo el único mediador intercesor. Y toda honra y gloria se le debe de dar al Padre a través del Hijo. Porque dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese fue el coraje de Satanás. Cuando el Padre presenta al Hijo como uno semejante al Padre. Y dijo, adórenle todos los términos del universo. No dice el Espíritu, adórenle. Tampoco es una energía activa. No lo es. Es la personalidad de Jesucristo. Él no podía estar en todos lados. Solamente en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros mencionamos el Espíritu Santo, cuando se menciona acerca de los tres poderes, eso no me confunde. Para nada. Entonces, el hecho de que se mencione en la Biblia tres, eso no me afecta. No por eso son tres dioses. Son tres formas, tres maneras de una manifestación divina. Y recuerden que persona significa máscara. Tengo un hermano que es médico, es militar, es padre de familia, es esposo y es evangelista. Y a veces usa la persona de médico, a veces usa la persona de militar, pero es la misma persona, el mismo ser humano, el mismo ser viviente. Aquí es donde esto desata la ira del papado, porque Satanás odia a los que desconocemos un tercer Dios. Y lo que es la ley dominical, la inmortalidad del alma, el peque y vive, y la Trinidad,
va a desatar una persecución severa contra los guardadores de los 10 mandamientos y el espíritu de profecía. Sí, preparémonos. Esto viene fuerte. Y si no tenemos una fe inconmovible en Cristo Jesús, Señor nuestro, vamos a ser barridos. Miren, Canon 2 limitó la jurisdicción episcopal prohibiendo interferencia en diócesis ajenas. 3 otorgó el obispo de Constantinopla un primado de honor después de Roma por ser la nueva Roma, una decisión de carácter político. Ahora, ¿saben a quién le llamaban la nueva Roma? A Washington. Curioso. Washington tiene que ser la réplica del Vaticano, junto con la Casa Blanca. La cúpula es la misma de la catedral que le llaman San Pedro, el obelisco, que también está en Washington, el río Tíber, que se convierte en Potomac, y el Tíber de Roma. Y también se habla en latín en asuntos jurídicos, en el sistema judicial y monetario. En Estados Unidos se usa el latín. Interesante. Tercer Concilio Ecuménico 431. Bien, este declara nestorianismo, afirmando la unidad de Cristo y declarando a María como Madre de Dios. Wow, interesante. Está bien. Y si María es la Madre de Dios, entonces es la abuela de Jesucristo, porque la Biblia declara al Padre, lo declara como Dios, y no quiere decir que Jesucristo no sea Dios. Pero cuando vino Jesucristo, no vino como Dios, vino como un ser humano, mortal, de carne y hueso, lo dice Hebreos 2. Y aquí es donde vamos a entrar en la naturaleza divina y la humana, las dos naturalezas de Cristo. Sin embargo, no vino como Dios. Entonces, si fue la madre de Jesús y se entiende que fue la esposa de Dios, el Padre, entonces cometió adulterio casándose con José. No tiene sentido. Yo espero que no se ofendan mis amados católicos. Esto es en serio, investiguenlo, porque les han engañado. Cuando rezan los católicos, la mayoría de los católicos, y me decía una María, Madre de Dios, sin pecado concebida. Momento, ella fue nacida también por humanidad pecaminosa, pero no quiere decir que nació practicando el pecado. Humanidad pecaminosa significa humanidad mortal, mortal. Estamos expuestos al pecado, pero el pecado es una decisión personal. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 menciona que el pecado es transgresión de la ley. Sin embargo, el conflicto de los siglos dice claramente que es una manifestación externa que está en pugna contra la ley de amor de Jehová. Ok, María nació con humanidad pecaminosa, bajo la ley de padre y madre. Jesús fue el que nació sin la, ¿cómo se dice? Sin la participación de un hombre, sin la genética de un varón, sino del Espíritu de Dios. Y Jesús fue, en tal caso, él nació sin pecado, pero con naturaleza humana, caída como la de Adán, después de la caída. De esa manera nos entienden. Y lo dice Hebreos 2. Es importante tocarlo, porque aquellos quizá no lo han leído. Es muy importante ir a un escrito, está. Es imperativo. Miren, el capítulo 2 dice claramente, el verso 3, me gusta a partir del 10. Dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién? Jesucristo. Y
y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos, tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Y le está hablando Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién es él? Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ese es saber al diablo. Miren, esto es largo de explicar y no me voy a espaciar en esto, será en otra ocasión, otro tema. Pero si Cristo hubiera venido como Dios, mismo Satanás me hubiera declarado que Cristo no pecó porque era Dios, porque entonces Dios no puede morir. Dios no peca. Cristo tenía que venir con nuestra naturaleza humana caída, pero nunca practicó el pecado. Nunca. Porque el pecado es una decisión, es una opción, no, una opción. Nadie nos obliga, ni Satanás. Sigue diciendo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino la simiente de Abraham tomó. Filipenses 2 del 5 al 11, ahí está también. Por lo cual debía ser en todo, ¿qué significa todo? Todo. Sangre, tejidos, huesos, nervios, masa encefálica, todo. Se cansaba, sangraba, le daba sed, tenía hambre, estaba propenso a morir también. Sin embargo, decía, aún es mi hora. ¿Se acuerdan? Y cuando dijo ya, cuando ya se le dice, ha llegado mi hora. Tremendo. Dice, semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Era la única manera. Porque él tenía que vivir lo que nosotros vivimos. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A mí no me interesaría un Dios que no sabe lo del sufrimiento, de una lucha que hay contra rechazar el pecado, las tentaciones. A mí me interesa un Dios que vivió en carne propia lo terrible que es vivir en este mundo, rodeado de pecado, de celos, de envidia, de guerras, de enfermedades. Ese Dios me interesa. Y ese Dios es Cristo. Jesucristo es Dios. Pero cuando estuvo en la tierra, abandonó su trono y sus coronas y nació de una mujer. María fue la madre del cuerpo de Jesucristo, no de Dios. Aquí en este concilio se comenzó a edificar a María, condenar la doctrina de Nestorio, patriarca de Constantinopla, que separaba la naturaleza de Cristo y se oponía a llamar a María Madre de Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Y entonces, por esta razón, y por esta razón, es que también vamos a ser perseguidos. Por esta razón, vamos a ser perseguidos. Perdónenme, me invitan otros grupos a participar, qué lindos. Um, entonces, vamos, aquí está la fecha, 680, 681. Se definió que Cristo tiene dos voluntades, divina y humana. Hasta aquí estamos de acuerdo. Hasta aquí vamos de acuerdo, en el 680. Pero, pero en esos concilios no tenían toda la verdad. Satanás estaba trabajando de tal manera para poder confundir al cristianismo a nivel mundial a través de estos concilios. Porque lo que se decretaba, se declaraba en esos concilios, tenía que ser obligatorio para toda la humanidad. Y luego, el cuarto concilio de Calcedonia, 451. Este concilio de Calcedonia
eh, es el cuarto ecuménico, crucial para definir la doctrina de unión hipostática, es decir, una persona, dos naturalezas en Cristo. Hasta ahí vamos bien. Contra la herejía monofisita, estableciendo el credo de Calcedonia y consolidando la autoridad de Roma, aunque con tensiones con Oriente marcados hitos dogmáticos jurisdiccionales en la historia del cristianismo. Condenar el monofisismo, la doctrina de que Eutiques, que afirmaba que Cristo tenía una sola naturaleza divina. Miren nada más, interesante. Ah, esto va preparando aquí del concilio de Calcedonia 451, ya va preparando el camino para el hombre de pecado, el hijo de perdición, 538 después de Cristo. Pero ¿cómo es que más adelante, y quiero adelantarme un poquito porque ya estamos a punto de aterrizar, cómo es que más adelante y ahora determinan que Cristo tuvo naturaleza divina, por eso no pecó, y que nosotros somos humanos, no divinos, que por eso podemos seguir pecando? Peca y vive. El primer sermón de Satanás, como la serpiente antigua ante Eva, desobedece a Dios y vivirás, serás como Dios. ¿Se dan cuenta cómo fue los cambios? Primero van por acá aterrizando, recolectando feligreses, y entonces más adelante vuelven a torcer todo otra vez. Aquí dice, en esa definición, Cristo es una sola persona, hipóstasis, con dos naturalezas divina, humana. Hasta ahí vamos bien. Completas e indivisibles, que actúan sin confundirse. Hasta aquí vamos bien, estamos de acuerdo en esa parte. Fue reconocida por la Iglesia Católica Ortodoxa y otras denominaciones, aunque las iglesias ortodoxas orientales la rechazaron. Este dogma fijó la cristología ortodoxa por siglos y estableció la plena divinidad y plena humanidad de Jesús. Hasta aquí vamos bien. Pero Satanás estaba preparando el camino ¿para qué? Para juntar adeptos, agarrar seguidores. Aquí esto fue una trampa, porque hoy en día está cambiado. Primero fue para recolectar a la mayor parte de miembros para la iglesia. Miren, el canon 28 otorgó Constantinopla, Nueva Roma, privilegios similares a los de Roma antigua, debido a su importancia política, lo que causó fricción con el papado, que basaba la primacía de la sucesión apostólica de Pedro y Pablo. Quinto concilio. Ahí ya vamos a entrar al quinto concilio de Justiniano. Este está bueno. Bueno, me refiero al evento que ocurre. Bueno, aquí vamos a entrar a este concilio justiniano. Son dos diapositivas, vamos rápido. El 553, convocado por el emperador Justiniano I para condenar el nestorianismo y monofisismo, al menos tres capítulos que apoyaban estas ideas, reafirmando las decisiones de concilios anteriores, consolidando la doctrina cristológica sobre las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, siendo aceptado por la Iglesia Católica y Ortodoxa, aunque con conflictos iniciales con el Papa Vigilio. El concilio fue una respuesta a la persistencia de ciertas doctrinas que se consideraban nestorianas, que separaban las dos naturalezas de Cristo. Buscó aclarar y afirmar la ortodoxia de los concilios anteriores. El Papa Vigilio inicialmente se opuso a condenar ciertos escritos, pero finalmente cedió bajo presión imperial. ¿Se dan cuenta? Que hay motivos, que hay corrupción y hay manipulación de interpretación profética, pero fortaleció la definición cristológica de la iglesia. Miren, esto fue un gancho como, sí, un anzuelo, eso es. Un anzuelo tirado por Satanás para que cayeran ahí la mayoría de los cristianos. Porque la Biblia menciona que Cristo tuvo naturaleza humana y divina. Ya hablaremos acerca de este tema más profundo. Comprometidos. Pero lo acabo de leer, Cristo tuvo naturaleza humana y divina, pero no vino como Dios.
tenía que ser semejante a nosotros. Por eso nos comprende. Tenía que ser semejante a, a, a nuestra naturaleza, porque por eso nos comprende. Aunque nace del Espíritu Santo, pero eh, el Espíritu es el soplo de vida, como cuando Dios hizo a Adán del barro y le dio el soplo, sopló su espíritu y fue alma viviente. Adán. Cuando uno muere, el espíritu va a Dios, ya Dios es espíritu, pero está inconsciente. El vivo sabe que va a morir, el muerto nada sabe. Todo lo que puedas hacer bajo este sol, mientras tengas fuerzas, hazlas, porque al sepulcro donde vas no hay vida, no hay conciencia, no hay sentimientos. El espíritu vuelve a Dios, pero no hay sentimiento, no hay nada, no hay conciencia. Hasta que Cristo vuelva y devuelva ese soplo de vida de los muertos. Y se levantarán los de para vida eterna, para salvación, y los de muerte eterna. Pero tienen que estar presentes, conscientes de la sentencia, del veredicto final, de la sentencia que se les da y las razones, las causas, motivos que están en los libros de las memorias del Cordero de Dios. Es importante este tipo de temas porque podemos compartir con nuestros amados católicos, porque ellos necesitan saber que Cristo les ama también y que, y que tenemos que investigar que Roma papal representa la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13 y que Estados Unidos representa la bestia de dos cuernos que sale de la tierra. Ambos se unen. La segunda bestia que sale de la tierra es el poder civil estadounidense con el control, poder que le confiere la primera bestia para dominar a todos los reyes de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo también. Menos, menos a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Somos ingobernables por este sistema y no les agradamos nada. Somos la espina en la carne del papado, una resistencia espiritual que fue llamada de la cantera del mundo para proclamar la verdad presente mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, que también habrá tiempo para repasarlos. Y nuestro deseo es que aquellos amados católicos que están viendo este tema investiguen, no se queden con los brazos cruzados, su salvación está en peligro, también la nuestra, obviamente. No tenemos ningún mérito, pero estamos en esa lucha por agradar a Dios, por aborrecernos a nosotros mismos y aborrecer el pecado y llamarle por su nombre. Así que limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Los amo en el amor de Cristo.